Mi hijo es de mi suegro. Mi esposo no lo sabe, pero mi suegra sí. Me he quedado callada porque quiero evitar una desgracia en esta familia. Sé que mi vida se desgració desde que yo ingresé a esa casa, pero yo amo a mi esposo y mi esposo es un hombre enfermo. Él necesita de los cuidados que su señora madre me ayuda a darle. Por eso me he callado. Yo no le deseo la muerte a mi esposo, pero espero que el día que mi esposo parta de este mundo yo me pueda liberar de todo lo que he tenido que soportar en esta casa. Mi esposo y yo teníamos una vida normal. Mi esposo y yo éramos una pareja feliz. Vivíamos súper bien, pero pues empezamos a tener ciertos problemas, inconvenientes, porque mi esposo estaba tomando mucho. Mi esposo tuvo un accidente y en este accidente él pierde la movilidad de sus piernas. Mi esposo queda inválido. Se nos bajaron mucho los ingresos y a mí me quedó una carga muy pesada. Entonces él me dice que nos vayamos a vivir donde sus papás. Para ese entonces nosotros teníamos ya nuestra hija y nos fuimos a vivir a esa casa. La mamá de él me ayuda mucho. Es una señora muy buena mamá, muy linda como mamá, pero ha sido muy permisiva con las cosas de su esposo. Entonces llegamos a vivir allá. Ellos nos acomodaron pues la habitación de nosotros como esposos, la habitación de mi hija, y vivíamos bien al principio. Yo me iba a trabajar, ella me ayudaba con mi esposo, me ayudaba con la niña. Yo sentí de verdad mucho alivio en las cargas que yo tenía. Una noche ellos hicieron una fiesta por motivos de cumpleaños de mi suegro. Todos estábamos compartiendo felices. No había ningún problema entre nosotros tampoco. Ya llevábamos como un año viviendo en esa casa. Cuando de repente mi hija me dice que tiene mucho sueño, yo me voy a dormirla. Y cuando yo ingreso a la habitación de mi hija, pues yo dejé la puerta entreabierta porque yo esperaba que mi hija se durmiera y me paraba y me iba otra vez al compartir de la fiesta y estar pendiente de mi esposo para llevarlo a dormir. Cuando yo veo que a esa habitación ingresa mi suegro y mi suegro me dice que teníamos que hablar, que lo escuchara, que él me tenía que decir unas cosas. Yo me levanté y mi suegro me declaró todo su amor. Yo al principio creí que eran problemas por el alcohol. Yo dije, no, ya está bastante pasada de copas. Entonces yo le decía, ay, suegro, si quieres salimos, hablamos en otros lugares, que la niña ya se durmió. Y él me dice, ¿a dónde quieres que vayamos a hablar? Yo le dije, no, 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 no me malinterprete, o sea, salgamos de la habitación a hablar. Nosotros nos salimos de la habitación y él de inmediato, yo no sé qué le pasó a mi suegro de verdad, porque él no era así, pues yo no lo conocía de esa manera. Él de inmediato me pone como la mano en la boca y me ingresa al cuarto donde en ese cuarto siempre ubicaban como la ropa sucia, era el cuarto como de trastecitos y me pone allá. Y yo empecé a llorar y yo le decía, suegro, yo voy a gritar y usted sabe que abajo hay gente. Dijo, sí, pero hay mucha bulla, no la van a escuchar. Y además, ¿qué vamos a decir? Yo voy a decir que tengo una relación con usted hace tiempo, que usted se me ha insinuado, porque mi hija usted no la puede complacer como mujer. Dígame si es que usted no tiene necesidades de mujer. Y yo le dije, quizás a su hijo no le funcionan las piernas, pero hay muchas cosas que le funcionan y yo soy feliz al lado de él. Pero era la fuerza mía contra la de él. Aparte él tenía efectos de alcohol en su cabeza y pasó lo inevitable. Yo grité, pero sí, nadie me escuchó. Es de las cosas más horribles que le pueden hacer a una mujer. Abusar. Es algo muy feo. Yo tenía intimidad con mi esposo. Entonces yo me sentía sucia cuando mi esposo me iba a buscar. Yo no quería que él me tocara. No fui capaz de decirle porque cuando él termina de hacer esto, que me suelta y él se retira, mi suegro se va hacia el baño y yo voy saliendo de donde él me tenía, me acomodé el vestido, me iba limpiando porque yo había llorado mucho, había gritado y la que iba subiendo las escaleras era mi suegra. Y mi suegra se queda mirándome y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, su esposo, su marido, ese no sé qué, tal por cual, acabó de hacerme esto, me da asco. Y dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, voy a ir a contar a mi esposo. Entonces ella me toma del brazo y me dice, ¿qué le pasa? ¿Para dónde se van a ir? ¿Usted quiere ocasionar una tragedia? Yo me encargo de esto. Yo le dije, yo me voy de acá con mi esposo. Dijo, ¿para dónde?
se va a llevar a mi hijo a sufrir, a esa niña a sufrir. Nosotras las mujeres somos víctimas de muchas cosas y nos puede pasar de todo, pero siempre tenemos que estar con la frente en alto. ¿Saben algo? En un momento sentí que esa mujer me estaba dando palabras de apoyo. Lo que no sabía era que estaba manejando mi cabeza para que yo no dijera nada. Me dijo, usted cuenta conmigo, tranquila. Vamos, báñese. Yo hablo con él, yo me encargo de esto. Pero no le dé una decepción a mi hijo. Mi hijo se va a sentir más fracasado en la vida. Yo la abracé, yo le decía que no era justo, ella decía, hay tantas cosas, mija, que no son justas con nosotras las mujeres, pero nos pasan, somos tan vulnerables a tantas cosas, pero mija, usted cuenta conmigo, yo la voy a apoyar. Y ya mismo me encargo de solucionar esto. No le diga nada a mi hijo, vaya, mire, él está muy tomado. ¿Qué puede pasar ahorita? Una tragedia. Sea una mujer prudente. Yo me fui, me bañé, lloraba en ese baño, yo me restregaba, me daba asco. Yo tenía intimidad con mi esposo, porque mi esposo me buscaba, mi esposo nunca dejó de atenderme, pero después de eso todo cambió porque a mí me daba asco que él me tocara, me daba asco que él se me acercara, empecé a negármele y empiezo a sentirme como mala, como mareada, como con los meses, pero a mí me venía mi periodo normal. Entonces, cuando voy al médico y me hacen exámenes y el doctor me dice que estaba embarazada, no sabía qué hacer. Y le dije a mi suegra, le dije, suegra, yo estoy en embarazo. Ay, que le alegraba mucho. Ella pensó que era de su hijo. Le dije, suegra, su hijo no puede embarazarme. Su hijo le funciona, pero él no puede embarazarme. Él tuvo una pérdida de unos conductos. Él no puede embarazarme, suegra. ¿Yo qué voy a hacer? Y me dijo, no va a hacer nada, le va a decir a mi hijo que fue un milagro. Yo me seguí callando. Nació mi hijo y mi esposo lo adora porque es un varón. Mi suegra y yo sabemos que es hijo de mi suegro. Mi suegro también sabe que es de él. Él nunca más se me volvió a acercar. Mi suegra lo puso en su sitio. Sí recuerdo que después de que él hizo eso conmigo, él al otro día se levantó aruñado, tenía muchas cosas, habían discutido con mi suegra y él nunca a mí más, nunca a mí se me volvió a acercar. Pero ya el daño estaba hecho. Había un hijo y me he callado por varios años. Ese señor a mí nunca me volvió a faltar al respeto. En la casa se acabaron las fiestas. Cuando él llega de pronto bastante tomado, yo estoy encerrada en la habitación con mi hija. Él una vez me pidió perdón, me dijo que no sabía qué le había pasado, que él nunca se atrevería a volverme a tocar, que él nunca se atrevería a hacerme daño, que él me quería mucho, que valoraba que yo estuviera al lado de su hijo, que nunca lo fuera a dejar, que había sido un error que él había cometido, que lo perdonara. Ese señor trabaja para dar todo en la casa, para que mi esposo tenga más de lo que yo le puedo ofrecer, porque a mi esposo le están haciendo unas terapias que son muy costosas y yo no puedo dárselas. Él las está cubriendo todas. Él se encarga de transportar a mi esposo a todos los lugares. A mi hija me la adoran, la cuidan, la tienen bien. Mi niño, el que nació, ellos lo adoran, lo cuidan. Mi suegra es maravillosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Si yo me siento entre la espada y la pared. Yo siempre me he sentido que a mi esposo lo traicioné, que mi esposo vive engañado, pero también digo, todo esto lo hice por amor. Este es el precio que yo pago por amor a mi esposo, porque lo amo, porque quiero estar a su lado, porque quiero cuidarlo, porque mi hija adora a su papá, porque vivimos muy bien en el sentido de que mis cargas se alivianaron económicamente como mamá, porque mi suegra me ayuda mucho, yo puedo trabajar, pero ¿a qué precio? No les niego que hay días en los que me siento en mi cama y miro a mi esposo y digo, él cómo duerme tan en paz, tan tranquilo, y yo cargo ese peso encima de guardar un secreto por algo que yo no busqué. Pero mi suegra también siempre está ahí. Ella está muy pendiente de mí, de mis cambios de temperamento, de todo, y me dice, mi hija, ya casi, sus niños van a crecer.
Mi esposo, mi hijo lamentablemente en algún momento se va y usted va a ser libre, tranquila. Mi esposo, el accidente que tuvo, él cada vez va perdiendo un poco más de algo internamente y, y su parte de aquí hacia abajo se seca, se seca. El tiempo de él no es muy largo, aunque nadie tenemos la vida asegurada, pero el tiempo de él, pues debido a su accidente, es más propenso a que se vaya mucho más rápido. Cualquier cosa lo puede enfermar, de repente le puede dar un infarto, muchas cosas pueden pasar. Yo no le deseo la muerte a mi esposo, pero a veces sí me levanto y lo miro y digo, ¿y si él no existiera? ¿Será que yo puedo ser libre? ¿Será que me puedo ir de acá? ¿Será que amo a mis hijos? Los amo. Yo no miro a mi hijo pensando de que él vino de esta manera, de que por él pasó esto. No, no, no. No, yo lo miro a él con ojos de mamá, con amor porque lo amo mucho, 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 mucho. La felicidad que mi niño nos ha traído a mí, a mi esposo, a su hermanita, ha sido maravilloso. Solo yo sé de la manera en la que llegó. Mi esposo nunca, él es tan lindo, él nunca me ha dicho, yo no puedo dar un hijo o yo no puedo hacer esto, de dónde salió, no. Él siempre ha creído que es su hijo. Ya ahorita sí sabe efectivamente que ya no puede tener hijos porque ya pues ni cómo, ya no le funcionan muchas cosas. Yo amo a mi esposo y sé que esto lo estoy soportando por él, pero también necesito que esto pase rápido, que esto pase pronto, porque a veces siento que no puedo más.